¿Cómo está Francisca? Buenas tardes. Buenas. Profe, Francisca. ¿el cuadernillo solo se envía o también hay que presentarlo en clases? No, solo se envía. Ah, ya. ¿Ya? Muchas gracias. Una persona para un grupo, Francisca. Ya, profe, ¿Ya? gracias. A la ISA se lo tienen que enviar, sí. Y por aula virtual también lo sube una persona por grupo. Ya, profe. Profe, ¿el cuadernillo qué semana es? De la semana 7, Karen, me parece. Ya, profe. Esperamos unos segunditos, chiquillos, y partimos, ¿ya? Vale. Hola, profe. Hola, Valentina. ¿Cómo Hola, está? profe. Bien, ¿y usted? Hola, Casi. Bien. Profe, Dígame. le quería hacer una pregunta. Usted, la última clase que tuvimos con usted, me dijo algo del cuadernillo y no le escuché bien. ¿Se le puede mandar hoy día el cuadernillo para que me dé una retroalimentación, cierto? Sí, desde hoy día. Ya, profe. ¿Ya? Ya. Gracias. De nada. Hola, profe. Hola, Isa. Chicos, 2 minutos y partimos, ¿ya? Hola, profe. Hola, ¿qué me habla? Soy la Paloma. Es que entré Hola, de otra Paloma. cuenta. Sí, pues así ya dice Manuela Narváez. Sí. Voy a cambiarlo, el tiro. Ok, gracias. Ya, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, Tiare, gracias. Chiquillos, chiquillas, les subí las notas ayer, las pueden ver si en UMAS. ¿Pudieron revisar? No están en aula virtual porque me hace problema aula virtual para subir las notas, pero las puse, las 2 notas que tienen en UMAS. ¿Lo vieron? Profe, ¿qué es eso que está diciendo?
El portal donde se sube la nota, donde usted puede ver su carga Ya, académica y profe, eso. que lo conozco como portal. El intranet. Ya, en la intranet, en portal, en UMAS, ¿ya? Ahí lo pueden revisar, ¿ya? Ya chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. A ver, vale, ayúdenme un poquito. ¿Qué es lo que hemos visto durante el periodo que llevamos de clase hasta la fecha? Más o menos, así, haciendo un general. Valentina González. Hemos visto las cosas de matemáticas. ¿Ya? ¿Las bases? Sí, que son los patrones, adentro, afuera, dentro, afuera, encima, debajo, Ya. que es lo que hemos hecho en los cuadernillos. Exacto, vimos nociones previas al aprendizaje de las matemáticas, ¿cierto? Sí, Hicimos un cuadernillo de nociones y ahora hicimos un programa de desarrollo del pensamiento matemático, ¿cierto? sí. ¿Con qué edad estuvimos trabajando, Valentina? Ahora en el cuadernillo de ahora con niños de 4 a 5 años. Claro, entonces trabajamos con niños de sin escolaridad, ¿cierto? O sea, previo a la educación básica. Gracias, Valentina. Trabajamos, como dice la Vale, en el cuadernillo de nociones básicas y también en el programa de desarrollo del pensamiento lógico para educación prebásica. Ahora, chiquillos, vamos a empezar a trabajar dificultades del aprendizaje matemático. Ahora nos vamos ya de lleno a lo que es necesidades educativas especiales. Nancy, ¿tiene encendido su micrófono? ¿Puede encenderlo, por favor? Sí, profe. Ya. Recién estábamos viendo que nosotros hemos trabajado en educación prebásica. ¿Por qué ahora desde básica cree usted que vamos a empezar a trabajar con las necesidades educativas de las matemáticas? ¿Por qué no antes? Porque fue lo básico lo que pasamos al principio. Ahora, como ya tenemos conocimiento, podemos avanzar en algo más. Ya. ¿Y por qué en prebásica no podremos hablar de dificultades del aprendizaje matemático? ¿Y en básica Porque sí? son niños desde 3 a 4 años, Ya, desde pre-kinder a kinder, y ahora es hasta, yo creo que nivel de transición medio fue lo que vimos, ¿cierto? claro, vimos transición. Ahora nos vamos desde primero básico en adelante, ¿cierto? Y a los niños de prebásica, Nancy, ¿nosotros les enseñamos matemática o estábamos viendo la preparación para las matemáticas? La preparación Ya. de Entonces, cómo se empieza y cómo se aprende. exacto, cómo se empieza, cómo nosotros vamos a desarrollar las habilidades de base matemática. Y entonces, ¿qué pasará en este momento en que los niños se enfrentan ya a las matemáticas? Ya va a ser como más de forma, o sea, vamos como a darle más, ahora van a ser con números, como ya conocen lo básico, puede ser que sea como más concreto lo que vamos a ver ahora. Exacto. Súper buena respuesta, Nancy. Como dice la Nancy, ahora nos vamos a los números. Entonces, ¿qué pasará cuando... Gracias, Nancy. Isa, Ya. ¿puede encender su micrófono, por favor? Isabel. Dígame, profe. ¿Qué pasará, Isa, ya cuando nosotros enfrentamos a los niños y a las niñas al número, a la operatoria, a realizar esquemas matemáticos, operaciones matemáticas? ¿Qué podremos descubrir en esta parte que antes no nos habíamos podido dar cuenta? ¿El estado del niño? El estado del niño en relación a qué? A su aprendizaje. A su aprendizaje, y específicamente a qué aprendizaje nos vamos a abocar nosotros. Al matemático. Exactamente, muy buena respuesta, Isa. Muchas gracias. De nada. Efectivamente, chiquillas, como dicen las compañeras, nosotros hemos pasado por todo el proceso de desarrollo de las nociones del aprendizaje previos al número. Como dice la Nancy, ahora nos vamos a meter al número. Y como dice la Isa, vamos a poder determinar cuáles son las dificultades que presentan los niños y las niñas al acceder al aprendizaje de las matemáticas. ¿Ya? Hoy día, chiquillas, chiquillos, vamos a ver conceptos que tienen que ver con dificultades del aprendizaje matemático, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las posibles causas y cómo esto nosotros podemos trabajarlo para mejorarlo, ¿ya?
A ver, les voy a proyectar un PPT para que los vamos analizando entre todos y todas, ¿ya? Damaris, ¿me puede ayudar por favor con la lectura? Damaris. Parece que no Profe, está. la Damari estaba cuidando a su sobrino, quizás por eso no responde. Ah, ya, gracias, Vale. Tiare, por favor. Tiare, Jorquera. Profe, yo la ayudo. Por favor. Ya, tengo que leer ese título, Sí, vamos a leer este título. pero ¿a qué se refiere? Eso es lo que Dam? vamos a definir en este momento, ¿vale? Ya dice, ¿Qué cree Dan- usted? Ya, No sé. vamos, DAM. ¿Qué más? Definiciones y conceptos. Ya. Cuando hablamos de DAM, se está haciendo la referencia. Ustedes van a encontrar en la literatura, cuando se refiere a DAM, son dificultades en el aprendizaje matemático. ¿Ya? Vamos con la segunda, el objetivo de la clase de hoy, vale, por favor. Conocer la actual clasificación de las dificultades del aprendizaje matemático, identificar la conceptualización referida a las necesidades Educativas especiales. educativas especiales. Se me había olvidado. Vale, mire, fíjese acá, si en el objetivo dice conocer la actual clasificación de las dificultades del aprendizaje matemático, ¿qué querrá decir esto? ¿Habrá una o más de una dificultad del aprendizaje matemático? Yo digo que más de una, ¿Por qué? porque dice dificultades y son que las van a clasificar, ¿Y qué significa eso que las vamos a clasificar? como que las vamos a ordenar. Exacto, las vamos a agrupar, ¿cierto? Buena respuesta, mire que aprendió con las nociones de base matemática. Ya vale, vamos, por favor. Las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas no son debidas a una única causa o con un único tipo de dificultad. Existen diferentes factores que pueden dar lugar a diferentes dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Veamos cuáles son las dificultades de aprendizaje de las matemáticas más comunes en la educación. Vale, nosotros ya hemos visto habilidades de base, ¿cierto? Para desarrollar el pensamiento lógico, para llegar al aprendizaje matemático como tal. ¿Cuál cree usted? Piense, ¿cuál cree que puede ser un factor, si sabemos que estas habilidades hay que desarrollarlas, de que hayan dificultades en las matemáticas a nivel inicial, por ejemplo, en primer y segundo básico? Yo digo que la suma. Ahí cuando nos enfrentamos a operatoria, pero lo que tiene que ver con el aprendizaje previo en las nociones de base o en el razonamiento lógico. No sé, profe. A ver, la Rocío levantó la mano. Rocío. Profe, sería como que el niño reconozca primero el orden de los números, Por el ejemplo, valor de los números. ya, y antes de eso, Rocío, con lo que hemos trabajado nosotras en las nociones previas, ¿qué hicieron ustedes con las nociones previas? ¿Qué crearon? Diferentes actividades, profe. Crearon diferentes actividades, pero ¿cuál era el objetivo de esas actividades? Vamos, los que quieren hablar, que hablen. A ver, ¿Cuál ¿cómo era le nuestro podría- objetivo? ¿Por qué hicimos ese cuadernillo de nociones previas? Para poder desarrollar las nociones básicas. Exacto, para poder desarrollar las nociones. Kimberly, Eso mismo iba a decir, profe. ya, entonces si hicimos eso, Kimberly, que era para poder desarrollar las nociones previas, ¿de dónde puede venir un tanto de las dificultades del aprendizaje matemático en niveles iniciales? Puede ser en la estimulación. Súper buena respuesta. ¿Por qué la estimulación?
porque si no se refuerza las nociones básicas, es imposible que se pueda aprender los números o tener relación con el símbolo. Exacto. A ver, ¿podría profundizar un poco más en esa idea, por favor, Kimberly? Si, por ejemplo, el caso de un niño que no sabe las nociones básicas, por ejemplo, agrupar, clasificar, lo que sea, no creo que pueda llevar eso al símbolo, al número. Al y concepto poder de hacer número, todo. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasará, Kimberly, si nosotros detectamos una dificultad en el aprendizaje de las matemáticas en nivel inicial? ¿Qué tendríamos que revisar? ¿Dónde tendríamos que ir? Retroceder a las nociones básicas, matemáticas. Súper buena respuesta. Tiene toda la razón. Como dice la Kimberly, chiquillos, en niveles iniciales, recuerden que el primero básico es el primer nivel que hay en educación básica. Aquí recién vamos a estar hablando de que un estudiante pueda presentar dificultades en el aprendizaje de las matemáticas porque está siendo escolarizado. Antes no podíamos hablar de dificultades en el aprendizaje de las matemáticas porque los niños y las niñas no habían estado expuestos a los números. En primero básico ya tenemos esa exposición y como súper bien señala la Kimberly, nos tenemos que devolver, tenemos que revisar dónde está la dificultad, si es en nociones básicas. ¿Qué tendríamos que hacer, Lilian, si vemos que la dificultad se basa en las nociones básicas del aprendizaje matemático? ¿O quién quiere contestar, chiquillas? Profe, Francisca. puede ser irnos a las nociones previas. ¿Ya? ¿Y qué tendríamos que establecer? Porque las nociones previas son hartas, ¿cierto? ¿Qué Yo podríamos? creo que ver en lo que está fallando y volver a aplicarlo. Súper buena respuesta. Efectivamente es eso. ¿Se acuerdan cuando vimos nosotros el mapa conceptual del número y vimos cómo se establecían y se relacionaban las nociones para poder llegar al concepto de número? Por lo tanto, como dicen las compañeras y la Francisca, que tenemos que volver atrás, tenemos que revisar cuál es la noción que está descendida y empezar con esos apoyos especializados. ¿Ya? Ahora vamos a determinar cuáles son estas dificultades y cómo se relacionan con cada cosa, ¿ya? Kimberly, ¿me puede ayudar con la lectura de esta lámina, por favor? Dificultades relacionadas con los procesos de desarrollo cognitivo. El aprendizaje de la matemática está estrechamente ligado al desarrollo cognitivo. Para que puedan aprenderse ciertos conceptos matemáticos, es necesario que se produzca la maduración de las estructuras cerebrales que subrayan las habilidades matemáticas. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendemos en esta definición? Que esto habla del desarrollo de las estructuras cerebrales. Sí. Profe, ¿tiene relación con lo que estábamos viendo del no me acuerdo. La psicomotricidad, compañera. Psicomotricidad. Por ejemplo, la psicomotricidad, ¿cierto? El psicocognitivo o desarrollo cognitivo. Efectivamente, Kimberly, todo esto tiene relación. Si se fijan, nosotros cuando hemos estudiado el desarrollo del pensamiento matemático y las nociones del aprendizaje previo, hemos visto de que nosotros en esta enseñanza y en el aprendizaje de los niños uno va paso a paso, ¿cierto? ¿O le enseñamos todo de un viaje? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo hicimos? Se va paso a paso, profe. Paso a paso. ¿Por qué creen ustedes, chiquillos, que es necesario ir paso a paso? Porque si nos saltamos alguna etapa lo podemos confundir. Lo podemos confundir, efectivamente, y podemos causar una alteración en cuanto a las bases del aprendizaje, ¿ya? Es necesario que se produzca la maduración de las estructuras cerebrales que subyacen a las habilidades matemáticas, y esto está totalmente relacionado con los estímulos que se les entregan a los niños y a las niñas.
¿Ya? Daniela, ¿puedes seguir con la segunda definición, por favor? Dice, el pensamiento matemático es un pensamiento que poco a poco se va desarrollando a lo largo del proceso evolutivo. Hasta que no se ha alcanzado la madurez necesaria, no podrán alcanzar ciertos aprendizajes. Aunque existen unos hitos de desarrollo generales, cada niño y niña sigue su propio ritmo. A veces las dificultades de aprendizaje de las matemáticas pueden estar ocasionadas porque todavía necesitan madurar y alcanzar el desarrollo pertinente. Ya. ¿Qué entiende usted en esta definición o en esta explicación, Dani? Puede ser que es como lo mismo que hablaba, de ir como reforzando cada etapa. Exacto. Vamos pasando las etapas. A medida que vamos pasando estas etapas, nosotros vamos a encontrar ciertos hitos de desarrollo, o sea, elementos que nos demuestran que los chiquillos ya están listos para enfrentarse al aprendizaje, ¿ya? Pero vemos también que las dificultades del aprendizaje pueden estar ocasionadas porque todavía necesitan madurar y alcanzar el desarrollo pertinente. O sea, que todavía les falta estimulación. Cuando se habla de esta madurez intelectual, tiene que ver con que los niños y niñas tengan una relación entre su edad y su nivel de desarrollo del pensamiento. ¿Ya? Espérenme un poquito. Dani, acá tenemos nosotros las distintas áreas en las que se puede encontrar dificultad. ¿Qué es lo que podemos ver acá, Daniela? Bueno, los cálculos mentales, está pensando, está mentalmente sacando resultados. Ya, ¿cómo podemos hacer esto? Como dice usted, ¿es algo mental? ¿Es algo intelectual? ¿Es necesario que esté escrito? O sea, no es necesario que esté escrito. Ya. Se puede hacer mentalmente. Se puede hacer mentalmente. Razonamiento lógico matemático, ¿con qué es lo que está relacionado? Es que no, a ver las imágenes. Se ve, peor. Como con lo que se ve, profe. ¿Sí? Ustedes hicieron su cuadernillo de razonamiento lógico matemático, en el cual encontramos distintos tipos de habilidades que se pueden desarrollar, ¿cierto? Aquí están las que se relacionan con orientación y ubicación espacial, ¿cierto? Ah, ya, sí. Ya. Y las habilidades cognitivas, ¿cuáles serían las habilidades cognitivas necesarias para este aprendizaje? El razonamiento. Razonamiento, ya. Sigamos con esta lectura, por favor. ¿Sigo yo? Bueno, por favor. Dificultades relacionadas con la estructuración de la experiencia matemática. Los aprendizajes matemáticos constituyen un aprendizaje secuencial y progresivo, es decir, unos aprendizajes se van apoyando en otros. ¿Qué significa esto, Dani? ¿Que hay una base? Tiene que haber una base. Cuando hablamos de que, a ver, si el aprendizaje es secuencial y progresivo, ¿qué quiere decir que sea secuencial y progresivo? Que va de menos a más. Va de menos a más. Aquí tenemos una secuencia lógica, chiquillos. En el aprendizaje matemático tenemos una secuencia lógica, porque como dice la presentación, unos aprendizajes son la base para otros, ¿ya? Por eso no podemos pasar, por ejemplo, de las nociones de base matemática sin desarrollarlas directo al número. Seguimos con la segunda definición, Dani, por favor. Cuando aparecen dificultades que no se solucionan bien y quedan conceptos por aprender o competencias matemáticas por desarrollar, van a dificultar los aprendizajes posteriores. En este caso, las dificultades de aprendizaje de las matemáticas surgen como consecuencia de una deficiencia en los aprendizajes previos. En este caso, ¿qué aprendizajes previos tenemos al ingresar a primero básico? Las nociones. Las nociones de base matemática. Entonces, ¿tendrá razón lo que argumentaban las compañeras recién? De que hay que volver atrás cuando vemos una dificultad en las matemáticas. Está descendido, sí. Ya. ¿Por qué es necesario? ¿Qué nos está explicando acá la presentación? O sea que hay que tener claridad en cada paso de lo que se va aprendiendo. Ya. Y si consideramos esto, la claridad que hay que tener en cada paso que se va aprendiendo, en general, ¿qué consideran ustedes en general? ¿Es necesario
la escolaridad, la educación prebásica para enfrentar las matemáticas, por ejemplo? Yo creo que es lo esencial. ¿Por qué es esencial? Porque así ellos cuando ya van a entrar a la básica, profe, ya vienen con una base. En este caso, ¿cuál sería la base, Rocío? El conocimiento ya como de los números, del orden, puede Ahí ser. todavía no tenemos los números, ¿cierto? Porque ahora los vamos a enfrentar a los números. En prebásica los chicos conocen números iniciales, pero no operatorias. Pero sí tiene toda la razón, tenemos que tener esta base de razonamiento, esta base de organización. Lili. Profe, que yo creo que es esencial, pero también se podría entregar de otra forma en la misma casa, solamente que depende de los factores familiares. Porque, bueno, a mí cuando yo era chica no fui a pre-kinder ni a jardín, y cuando llegué a kinder sabía escribir, contar y todo porque me lo enseñaron, pero no, esta misma oportunidad no la tienen todos los niños, porque no es el mismo núcleo familiar siempre. Claro, y el trasfondo de esta situación, de que usted haya aprendido en su casa, ¿tendrá una base pedagógica? Pedagógica de profesionales, no. Pero me refiero a que ¿sabrá todo este trasfondo, por ejemplo, teórico o constructivista del aprendizaje de las matemáticas? Es que yo creo que sí. ¿Por qué? Porque solamente que me entregaron otras personas el aprendizaje. En este caso mi abuela, mi abuelita y mi papá. ¿Ya? Pero cambia igual, varía mucho en cómo se lo enseñan a los niños desde el jardín y en la prebásica. Porque les enseñan los conceptos así como usted nos está enseñando a nosotras. De las cantidades, las diferencias que hay entre cada noción matemática. Ya, y si lo relacionamos con esta información, Lili, de que vemos que este aprendizaje es secuencial y progresivo, ¿será lo mismo estudiar en la casa que hacerlo en un establecimiento educacional? No, para nada. ¿Qué cosas tendrá de distinto? Quizás el aprendizaje es que los docentes de por sí ya tienen algo más estructurado, la planificación y todo está hecha para que se pasen todos los contenidos. Me imagino que en la casa puede ser que se pase uno que otro aprendizaje, que se pase por debajo. Claro, exactamente. Es súper buena reflexión, Lili. O sea, tiene que ver con eso. Uno en la casa también puede enseñar. Recuerden que nosotros somos educadores en la escuela, en la casa, en la micro, en el metro, donde estemos somos educadores. Pero también hay que considerar de que las personas que tenemos formación en educación vamos a tener la intencionalidad de enseñarlo. ¿Cómo lo podemos hacer intencionalmente, Lili? ¿Cuál es la diferencia entre esta intencionalidad que tenemos en el colegio a cómo se puede enseñar en la casa? Permitiendo y dándole espacio, los recursos también, porque los docentes estudian la forma en que se pueden enseñar los métodos, que se puede enseñar, por ejemplo, el conteo, que se puede enseñar de distintas formas, como contando piedras, lo concreto, después pasando a lo pictórico, después a lo simbólico. Es como pasando por todas esas etapas. Esa es la diferencia y la gran diferencia, yo creo. Claro, exacto. Esa es la reflexión que hay que hacer, chiquillos. En definitiva, no es solamente que el niño o la niña estén en el jardín para cumplir ciertos contenidos, sino que también tiene que ver con la base que tenemos los educadores en la enseñanza. O sea, sabemos que este aprendizaje por la secuencia cognitiva que debe tener, tiene que estar estructurado en cierta forma. ¿Ya? Pues sabemos que hay habilidades que nosotros podemos apoyar también en ese desarrollo con la estimulación adecuada. Juan, levantó la mano. Apoyando a la reflexión de la compañera profe, yo cuando pequeño tuve una situación similar a lo que decía la compañera. Bueno, yo cuando chico no asistí mucho al jardín, de hecho pasaba, porque cuando chico yo tuve asma, y pasaba un mes en la casa y una semana con suerte en el jardín.
Y resulta que como mi mamá era parvularia, en este caso mi mamá se preocupaba como de ese aspecto de enseñarme las nociones y en este caso lo que se aprende antes de ingresar al primero y segundo básico. Porque yo Claro. cuando ingresé a la educación regular, a mí no se me hacía tan difícil o ya venía con esa preparación. ¿Cuál es el pero que vemos ahí? ¿Cuál es la dificultad o cuál es la diferencia que podemos encontrar con respecto a los niños y niñas que sí están escolarizados? La única dificultad es que más que nada sería que no se aprende de la misma forma que se estaría aprendiendo con un docente. Uno es eso, y las interacciones. Creo más que nada que no sería dentro de la sala de clase. Claro, cuando estamos en sala de clase tenemos la posibilidad de estar con nuestros pares, ¿cierto? Yo creo que le falta, profe, la parte social. La parte social y la matemática, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos psicomotricidad? Que tiene mucho que ver con los ejes sociales del comportamiento también. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién es Fernando Aburto? Tenemos un infiltrado en la sala. Ay, no, soy yo, profesora Bárbara Peralta, que cambié de celular con mi papá y tiene que estar la cuenta de él. Seguro, dígame. Es que, póngale, yo tengo una conocida que su hija tendría que ir en kinder. ¿Ya? Y no está inscrita en ningún jardín ni nada, o sea, en ningún colegio. ¿Ya? Y ella dice que le tiene a la niña una profesora particular. Y que le tiene una profesora particular a ella en la casa. Y qué cosa es que la niña no quiere aprender nada, se amurra con la profesora y creo que ha pasado como por 3 tías y todo, y nada. Y yo, ¿qué pasa? Es que me preguntó a mí, pues yo le dije que a lo mejor a la niña le falta esa área de escolar, esa interacción entre los otros niños, porque donde va a ver a los otros niños haciendo lo mismo, a lo mejor ella se va a motivar ahí, no sé, pues, pero también falta ese área escolar, no en la casa sí pueden entregarle las herramientas necesarias, pero esa interacción con los demás niños también es importante. ¿Por qué será importante, Bárbara? ¿Qué nos permite a nosotros que estemos interactuando con otras personas? Pero, o sea, porque interactúa con los demás niños, al momento de ver que ellos están haciendo lo mismo que él, lo motiva, o sea, dice, no sé, o no sé cómo... Yo también quiero hacerlo, ¿cierto? Tiene que ver con... Claro, lo motiva ahí al momento de que como está sola en la casa, porque es una niña, y yo me imagino a mi hija, entonces mi hija va en prekinder, y yo a ella la tengo en una escuela y está en clase y todo, pero ella se motiva, o sea, mamá, hoy día tengo clase, yo no, hija, hoy día no, porque tiene día intercalado clase ella. Entonces le digo, a ella a esa niña le falta esa motivación. Claro, sí, esa es una palabra muy importante también, Bárbara, que tiene que ver con la motivación, ¿ya? ¿Cuándo yo me siento motivado? ¿En qué momento? Por ejemplo, los niños pequeños. Yo creo que motivada, así, no sé, en el momento de que uno le hace saber que está haciendo bien las cosas. Por ejemplo, y esos refuerzos por lo general, ¿quién los da? Si estamos en los clase. Padres. ¿Y si estamos en clase? Los profesores, los educadores. Los educadores, las educadoras, pero también tienen que considerar, chiquillos, así como la Bárbara presenta la situación, de que en las interacciones nosotros también vamos teniendo reconocimiento de los pares. ¿Qué pasa, Bárbara, cuando el docente o la docente le dice a un niño que desarrolló bien la tarea, le hace un refuerzo público positivo? ¿Qué pasa con los demás niños y niñas? ¿Qué hacen? No, o sea, por lo que observo de mi hija que está ahí, cuando a ella le dicen,
bueno, ella se pone contenta, a ella le regalan estrellita y todo, y los otros demás niños cuando hacen eso, yo los veo que están feliz, póngale a mi hija, le pasan la estrella y todos los niños tratan de agarrar la estrella, ¿me entiende? Como que, pero yo veo a los otros niños bien, o sea, de repente hay casos que los niños, no sé, se equivocan y los mismos niños corrigen. Y eso lo da solamente la interacción, pues chiquillos. Si yo no estoy escolarizado o no tengo esta posibilidad de interactuar con mis pares, no voy a tener este refuerzo tampoco. ¿Se dan cuenta? Claro. Y también cuando un niño o una niña tiene un desempeño dentro de lo esperado y el docente o el educador, la educadora hace el refuerzo positivo, los demás también van a tratar de imitar la conducta. ¿Cierto? Claro, sí. Porque ven que es algo que está reconociéndose, que está bien realizado, por lo tanto yo voy a tratar de considerar esta conducta para que yo también esté bien considerado. Pero si no tengo, gracias Bárbara, si no tengo esta posibilidad, no lo voy a hacer. Rocío levantó la mano. Profe, eso es como como incitar al niño a que él realice los trabajos para que él pueda igual tener su estrellita, todo eso, ¿cierto? Claro, ¿por qué damos refuerzos positivos? ¿Qué queremos lograr con eso? Bueno, en primero en que estén como todos los niños al mismo nivel. Claro, pero ¿cuándo nosotros entregamos un refuerzo? ¿Cuándo lo hacemos público sobre todo? ¿Por qué esa intención de reconocer el logro? ¿Qué cree usted? Como para motivar a los otros niños a que terminen su trabajo. Exactamente, tiene que ver con eso, es la motivación, es el decir, lo estás haciendo bien, sigue adelante, y que los demás vean que también pueden hacerlo bien. Por lo tanto, el objetivo de un refuerzo positivo no es solo premiar, tiene que ver con el reconocimiento del logro. Kimberly. Y también tiene que ver, yo creo, profe, con la confianza. Le genera mucha confianza a los niños que haya una persona al lado que va a estar ahí en todo momento guiándolo y enseñándole. Se valida, chiquillos, tiene razón lo que dice la Kimberly, o sea, reconocer al otro es como validar el desempeño de cada estudiante. Kimberly, ¿qué siente usted, por ejemplo, cuando usted puede hablar en clase, cuando se considera lo que está diciendo, cuando los profesores argumentan en función de lo que usted opina? Lo mismo que decía usted, me siento, no sé, que de hecho me da la confianza de seguir conversando y de seguir activa. ¿Qué pasaría si por el contrario la dejaran hablar y no siguieran con la idea que usted está exponiendo? Me cohíbo. ¿Y se cohíbe y qué pasa? Y no digo nada más. Exacto, se cohíbe y deja de participar. La idea, chicos, es esto. Cuando nosotros trabajamos en educación prebásica, lo que hacemos es potenciar todas estas habilidades, incluso, como dice la Kimberly, habilidades de autoestima, que me permitan a mí proyectar este aprendizaje, no solamente en lo que corresponde a la experiencia matemática, sino que recuerden que las matemáticas están en todo, por lo tanto el razonamiento lógico matemático y potenciar habilidades también me va a potenciar mi autoestima, que hemos conversado desde el primer día. Yo me acuerdo cuando les pregunté a ustedes qué opinan de las matemáticas y a nadie le gustaba matemáticas, pero viendo de dónde viene este proceder, este desarrollo del pensamiento, alguien sinceramente ha cambiado su postura con respecto a las dificultades que pueden haber en las matemáticas o de dónde, por qué no me gustan las matemáticas? Valentina. Profe, a mí cuando me iba mal y no tomaba atención decía, ay, no me gustan las matemáticas. Hasta que repetí de cursos y dije, ya me voy a poner las pilas. Y dije, ya voy a empezar a tomar atención, y tomando atención uno entiende y no es tan difícil como uno piensa.
es más que nada un sesgo que uno tiene, ¿cierto? Que es como... Sí, uno piensa que son como números, dice, no, son muchas, hay que hacer muchos problemas, hay ejercicio muy largo, y entonces uno dice, no, qué difícil, pero si uno lo practica todos los días, después es fácil. Claro, y si va solo con el practicar, Valentina, ¿qué podemos hacer con los niños? ¿Qué tenemos que hacer con los niños para que logren este aprendizaje sistemático? Yo creo que enseñarles todos los días y ejercitarlos. Ejercitarlo. Y recuerden que estas nociones que nosotros hemos trabajado, las vamos a trabajar durante toda la prebásica. Pero este actuar tiene que ser constante, tiene que ser reiterado. Laura. Profe, yo creo que como que la clave es motivarlo a los niños, siempre darles como motivación, porque a mí de partida no me gustan las matemáticas, simplemente porque no las entiendo. ¿Ya? Entonces yo a mi hijo siempre lo motivo a que si no sabe algo, tiene que poner de su parte para comprenderlo, y a él le va súper bien en matemáticas. Él sabe las fracciones, todas esas cosas que yo no entiendo, él se las sabe y tiene 11 años. Y pero es porque yo nunca le traspasé como mi inseguridad a él. Ya. Laura, pero esto tiene que ver, mire, si nosotros nos vamos a esto de la base del aprendizaje, todos podemos tener dificultades en uno u otro momento en el aprendizaje de las matemáticas. Pero ahora sabiendo cuál es la base de esto, ¿se le hace a usted más fácil comprender cómo enseñar, por ejemplo? Sí, definitivamente, porque uno igual recuerda cuando era chica como las cosas que a uno le hacían en el colegio, y yo nunca fui a un jardín ni nada de eso como mis compañeros, porque igual ya voy para los 30 y en ese tiempo como que uno entraba a kinder nomás. No tenía pre-kinder y con suerte sí que te dejaban en el jardín, pero era muy escaso. Entonces siento que a lo mejor yo tampoco tuve esta base que tienen los niños ahora. Entonces ahora como yo ya lo estoy aprendiendo, siento que no es difícil enseñar algo que a uno no se le dio, porque ahora igual estoy aprendiendo. Estamos aprendiendo para poder enseñar, ¿cierto? Sí. Gracias, Laura. Kimberly. Profe, yo quería hacer una acotación personal. Yo no hice ni kinder ni pre-kinder, y de verdad que yo cuento que fue, o sea, me enseñó mi mamá, sí, me enseñó mi mamá. Ellos, los profes, o sea, decían en el colegio que yo era muy inmadura para estar entre kinder y kinder y muy desordenada. Y mi mamá me enseñó desde casa, porque antes no era tan complicado como ahora, que eso no se puede hacer. Y yo encuentro que de alguna manera igual me afectó. Yo hasta cuarto medio, mi promedio de matemática, por ejemplo, nunca fue arriba de 5. Nunca me iba bien, ni siquiera en matemática. En lenguaje sí, porque el lenguaje, mi mamá sabía más, yo creo, de lenguaje, y me enseñó, me reforzó aún más el lenguaje, pero, por ejemplo, no tenía lo que hacían en las nociones básicas, que a mí me complicaba más, no sé, al calcular, hacer operaciones. Encuentro que influye mucho. Influye mucho, chiquillos, el no tener esta etapa de escolaridad, porque nosotros lo que queremos es lograr esta madurez intelectual, la madurez cognitiva que le permita a los niños y los niños enfrentar las matemáticas. Lo podemos trabajar de manera formal e informal, como el caso, por ejemplo, del Juan o de la Lili, pero no todos van a tener las mismas posibilidades, pues. Francisca. Sí, yo, profe, por el tema de las matemáticas, cuando yo era chica, en el jardín no me dejaron avanzar a primero básico, porque si no me aprendía las nociones matemáticas, no podía avanzar. ¿Por qué cree usted que no era necesario que las aprendiera? Porque iban a empezar a pasar materia más avanzada de matemáticas y yo iba a quedar así como colgada, por decirlo así, y me hicieron repetir para que hiciera volver a aprender todo lo que tenía que aprender de matemáticas. Afianzar los aprendizajes. Recuerden que claro. Este aprendizaje no solo tiene que ver con las matemáticas, tiene que ver cómo nosotros nos enfrentamos a la vida. La resolución de problemas, recuerden que ese es el objetivo de las matemáticas, aprender a resolver problemas. Pero si no tenemos esta base, no vamos a poder
resolver problemas. Gracias, Francisca. Ya, vamos a seguir, De nada. chiquillos, con estas definiciones, ¿ya? Laura, ¿me ayuda con esta, por favor? Laura. Profe, perdón. No le escuché, Dios. Vamos con esta diapositiva. Ya. Los niños y niñas que tienen dificultades en la resolución de problemas fallan en la comprensión, la representación y la selección de operaciones, y no en la ejecución. Una vez que saben lo que tienen que hacer, no encuentran dificultades. ¿Qué nos está diciendo esta lámina, Laura? Me salté una, por eso no tiene sentido. Espéreme un poco. Espéreme. Ya, estábamos en esta, cuando hablamos de la deficiencia en los aprendizajes previos, ¿cierto? Ahora vamos a esto. Cuando nosotros tenemos dificultades en los aprendizajes previos, vamos a presentar dificultades en las operaciones, en las estructuras operacionales, en lo que tiene que ver con mal encolumnamiento, números y signos. Cuando hablamos de operaciones, ¿qué operaciones básicas conocemos, chiquillos, chiquillas? ¿Cuáles Suma, son? resta, Ya, suma, resta, ¿qué más? división, multiplicación. Exacto, esas son las operaciones básicas. Cuando hablamos de estructuras operacionales, tienen que ver, por ejemplo, con el seguir el paso a paso de una, o las reglas que tienen que ver con los procedimientos de operaciones básicas, ¿ya? ¿Qué reglas puede tener una operación básica, chiquillos? La suma, ¿qué regla tiene? Que no se puede hacer de otra forma. ¿Se hace del número mayor al número menor o no? Puede ser, la suma, a diferencia de la resta, la suma puede ser en el orden que sea. La resta, en cambio, siempre va a ser el número mayor y el número menor. ¿Por qué? Porque si no da números negativos. Da números negativos. ¿Podríamos partir enseñando números negativos a estudiantes que se están recién enfrentando al aprendizaje de las matemáticas? No, no, eso recién, de hecho lo vemos mucho después, no en la preescolar. Ya, ¿y por qué lo vemos mucho después, Lili, y no lo vemos de frente al inicio? ¿Qué tiene que ver con esta progresión del aprendizaje? Porque antes de empezar los números negativos hay que explorar todo un número, o sea, todo un mundo donde hay números, los naturales y todo eso. Hay que también pasar lo que son las fracciones, divisiones, multiplicaciones, decimales, y después de que todo eso se sabe, recién se pasa a los números negativos y todo el mismo mundo que hay en el positivo. Exacto, o sea, tenemos que tener todas estas bases para el aprendizaje. Recuerden que las matemáticas tienen esta complejidad de que yo voy a tener, partiendo de las nociones básicas matemáticas, voy a ir acumulando más conocimiento. A la vez que voy acumulando más conocimiento, también voy a operacionalizar este conocimiento y lo voy a aplicar. Pero cada vez va a ser más complejo este aprendizaje de las matemáticas, ¿ya? También, chiquillos, puedo encontrar dificultades relacionadas con la estructuración de la experiencia matemática en cuanto a números y signos. ¿Se acuerdan ustedes cuando se hacen dictados de números en la educación básica? ¿Se acuerdan? Yo sí me acuerdo, profe. Ya, ¿y qué se hace, Vale, en este dictado de números? Me iban dictando los números y yo lo tenía que ir anotando. Exacto. Y, por ejemplo, si yo le digo a usted 100.850.766 para un niño pequeño que se está enfrentando a la escritura, ¿será fácil hacer esto? No, es muy difícil. Si yo le digo 6 millones, ¿qué es lo que tiene que pensar? ¿Qué es lo que usted se figura en la cabeza? Supongamos que cuando yo le digo 10 manzanas, ¿qué viene a su cabeza? ¿Qué viene a su nivel cognitivo? ¿El 10? El 10. ¿Y qué más? ¿Y que tengo 10 manzanas? ¿En qué piensa? ¿De qué color son las manzanas? Roja. Ya, está pensando en 10 manzanas, ¿cierto? En 10 manzanas rojas, pero si yo le digo a usted 6.836.520 manzanas,
¿Puede pensarla? ¿Puede imaginarse? No. Exacto. Si se fijan, chiquillos, nosotros cuando somos pequeños y estamos racionalizando lo que es la matemática y hacemos ejercicios mentales, nos imaginamos los elementos. Pero llega un momento en que nuestro nivel de abstracción tiene que ser tan alto, que los números son tan grandes, que no podemos hacer este procedimiento, ¿ya? Y esa dificultad puede llevar a que los estudiantes y las estudiantes tengan dificultad en esto de reconocer números y signos, ¿ya? También tenemos dificultad, chiquillos, en lo que tiene que ver con el encolumnamiento. ¿A qué me refiero con encolumnamiento? ¿Qué es el encolumnamiento? ¿En qué operaciones matemáticas utilizamos lo que es el encolumnamiento o en qué cifras podemos verlo? Profe, puede ser en la suma y resta. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, el número de arriba es de, ya, el ejemplo básico, 254 menos 38. ¿Ya? El orden de la unidad, de la decena, de la centena. Unidad, decena y centena, es justamente, eso es. Encolumnar significa que yo voy a tener una columna imaginaria donde voy a situar los números. Cuando nosotros partimos la clase, yo les preguntaba a ustedes, chiquillos, 444, ¿qué números tengo en esa cifra? ¿Cuál es el número en 444? 4. El 4, ¿cierto, Katy? Katy, ¿y ese 4 es igual en todas las posiciones? No, ¿Por qué no? porque lo hace uno está en la cambiar? unidad, el otro está en la decena y el otro está en la centena. ¿Qué cambia entonces? ¿Solo la posición? La posición y la cantidad. La cantidad, ¿cierto? ¿Por qué, Katy? ¿Por qué cambia la posición y la cantidad o el valor? Porque, bueno, a mi hijo le están pasando unidad y decena. Y, por ejemplo, a él en la unidad le hacen 4 cubitos. ¿Ya? En la decena le hacen 4 tiras de 10 cubitos. Sí. Y ahí están. O sea, las unidades son del 0 al 9. ¿Y las decenas cómo vamos? Hasta el 10. Grupos de 10, ¿cierto? Por lo tanto, si el 4 está en la unidad, ¿cuánto vale? 4. ¿Y si está en la decena, el mismo 4? 40. 40. ¿Y si está en la centena? 400. 400. Si se fijan, chiquillas y chiquillos, para nosotros ya no es difícil entender esto de encolumnamiento, pero si yo le digo a un niño o a una niña que no ha tenido una buena base matemática, que este 4 va a valer 4 aquí, 40 acá y 400 acá, piénsenlo como niño. ¿Será difícil o será fácil? Para ellos es difícil, profe, si no han tenido como una base de progresión para llegar a tener esa habilidad. Ya, ¿por qué cree que reconocer? De reconocer, de abstraer también, de poder establecer que esta diferencia, chiquillos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que el número es una clase y es una serie? Y que es difícil entender ese concepto, pero si lo vemos acá en el encolumnamiento, nosotros tenemos esta serie en el orden o en el encolumnamiento de que vamos a tener una progresión en cuanto que tenemos la unidad de las decenas y las centenas. O sea, esto va creciendo, ¿cierto? Y por lo tanto tengo que tener este dominio perceptivo de que a mí me permita determinar de que los números y las cifras van a tener este valor. Si yo le pongo, chiquillos, en una cifra 189, ¿cuál me va a decir el niño o la niña que es el número más grande dentro de la cifra? Si yo le digo 189. El 9. ¿Por qué va a decir eso, Kimberly? Porque
Dentro de los que están ahí, el 8 y el 1 son más bajos que el 9. Ya, y si lo vemos con un nivel de abstracción, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál es el que representa mayor cantidad o tiene un mayor valor? El 1. En este caso, el 1. El 1, ¿por qué es el 1, chicos? ¿En qué columna está? Porque está posicionado en la centena. Exacto, súper buena respuesta, porque está posicionado en la centena. Cuando hablamos, esa palabra súper bien aplicada, hablamos de valor posicional, ¿ya? Esto es encolumnamiento, a mí lo que me permiten establecer es el valor posicional. Yo no voy a restar números más pequeños con números más grandes, por como lo que nos mencionaba la Lili recién, que tiene que ver con que si yo a un número pequeño le resto uno grande, voy a pasar a números negativos. Y el nivel de abstracción que necesitamos para poder llegar a ese procedimiento es muy alto, ¿ya? Lili, ¿me ayuda con esta lectura, por favor? Que ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a hacer de nuevo. Los niños y niñas que tienen dificultades en la resolución de problemas fallan en la comprensión, la representación y voy a empezar de nuevo. Los niños y niñas que tienen dificultades en la resolución de problemas fallan en la comprensión, la representación y la selección de operaciones y no en la ejecución. Una vez que saben lo que tienen que hacer, no encuentran dificultades. ¿Qué nos dice esto, Lili? Fíjese, dice que fallan en la comprensión. Tenemos un problema, supongamos que la situación problemática, cuando hablemos de problemas, chiquillos, vamos a hablar de una situación problemática. ¿Por qué será una situación problemática, Lili? Pensemos en un problema de los que se le plantean a los niños y niñas de educación básica. Porque no está bien formulada la base de alguna materia que se esté enseñando. Ya, pero vamos a matemática exclusivamente. Supongamos que yo tengo escrito en una guía de matemática, dice, Pedrito tiene 7 autos y le quiere regalar 2 a Juanito. ¿Cuántos autos, si le regala 2 a Juanitos, con cuántos autos se queda Pedrito? ¿Qué tiene que hacer primero el niño o la niña para resolver ese problema? ¿Qué tiene que saber? Tiene que saber identificar cuántos autos le están indicando que tiene. Ya, o sea, primero partimos por qué, para que sepa cómo es el problema, qué tiene que hacer al enfrentarse a la guía. Tiene que leer. Leer, justamente, efectivamente. Identificar después lo que le están pidiendo, que quitarle 2 autos a los 7 que tiene. Entonces, primero podemos presentar dificultades en la comprensión del problema. Puede que no entienda lo que está leyendo, ¿cierto? Ahí estaríamos hablando de una dificultad en la resolución de problemas o sería otro tipo de dificultad. Sería de la comprensión lectora. Sería de la comprensión lectora, chiquillos. Para partir, sería comprensión lectora. Después habla de la representación y la selección de operaciones. ¿Qué tiene que saber? Como decía usted, determinar cuáles son los datos, ¿cierto? Y después, con esos datos, ¿qué operación tiene que realizar? Restar. Restar, justamente. ¿Cómo supo eso, Lili? Porque hay un concepto de lo que es quitar y agregar, y al niño se le están quitando 2 autos, o sea, se le está pidiendo que regale 2 autos, pero es como lo mismo que quitar. Exacto, es lo mismo que quitar a la base de que voy a tener 2 autos menos, ¿cierto? Entonces, ahí lo que le estamos pidiendo es que pueda determinar cuál es la operación que tiene que realizar, pero a la vez también le estamos pidiendo que sea capaz de representar ese quitar, ese restar, ese sacar, ¿ya? Y dice acá que puede tener dificultad en la resolución de problemas, falla en la comprensión y en la selección de operaciones. O sea, esos 3 elementos principalmente es donde tiene dificultad. Pero dice, y no en la ejecución. ¿En la ejecución de qué sería que no va a tener dificultad? Quizá al realizar el ejercicio, quizá a manera concreta, viendo los autos, logra identificar qué es lo que tiene que hacer. Pero en un ejercicio sin tener un auto al lado, haciendo la resta de números, quizá no lo comprende. Exactamente. Esa es la respuesta, Lili.
tiene que ver con eso, no va a lograr la ejecución, o sea, va a lograr la ejecución porque sabe realizar la operatoria. Tal vez puede hacer una suma y puede hacer una resta, pero la resolución de problemas donde más presenta dificultades tiene que ver con la dificultad en la comprensión lectora, la dificultad para representar estos símbolos que tienen el problema y también la selección de operaciones, ¿ya? Gracias, Lili. Si se fijan acá, chiquillos, tenemos un ejemplo de cómo se va a desarrollar un problema, o sea, cómo voy a seguir los pasos para resolver un problema matemático. ¿Quién me ayuda con esto, por favor? ¿Quién quiera? Yo, profe. Ya, vamos. Paso para resolver problemas. Leo bien el enunciado y la pregunta. Rodeo los datos, subrayo la pregunta. Organizo los datos y pienso un plan. Pongo en práctica el plan y realizo las operaciones. Escribo la solución, reviso y compruebo. Ya. ¿Cuántos pasos tiene este paso a paso para resolver problemas? 4. 4. ¿Por qué será necesario seguir estos 4 pasos, Francisca? Analicemos este paso a paso. Porque en el primero dice, leo bien el enunciado y la pregunta. Para poder entender algún tipo de actividad o lo que se le está pidiendo al niño, tiene que saber leer bien y tener aparte comprensión lectora para poder leer después la pregunta. Ya, si se fija poder también, entenderlo. Exacto, tengo que entenderlo, ¿cierto? Leo bien el enunciado y la pregunta. Dice, rodeo los datos, subrayo la pregunta. ¿Por qué será necesario saber cuáles son los datos? ¿Datos en qué sentido? ¿Qué serán estos datos, Fran? Porque los datos nos están entregando la información de lo que tenemos que hacer en cada actividad o simplemente son los datos de una pregunta en la cual tenemos que saber responder lo que nos informa a través de la pregunta. Por eso tenemos que destacar los datos, porque a través de la pregunta se nos entrega información en la cual después tenemos que desarrollar la actividad. Exacto. En el caso del ejercicio que estábamos pensando hace un rato, si Pedrito tiene 5 autos y le quiere regalar 2 a Juan, ¿con cuántos autos se va a quedar Pedrito si le regala 2 a Juan? ¿Cuáles son los datos en este caso, Francisca? Los datos son que Pedrito tiene 5 autos y le va a regalar 2 a Juan. Ya, entonces, tenemos dos dígitos ahí, ¿cierto? El 5 claro. Y el 2. Y el 2. Ya, ahí tenemos los datos, 5 y 2. ¿Cuál es la pregunta que me están haciendo? ¿Cuántos autos me van a quedar? Exacto, ya sé cuáles son los datos y sé cuál es la pregunta. Logré comprender este problema. ¿Por qué es un indicador de que logré comprender el problema? Establecer cuál es la pregunta y cuáles son los datos que tengo. Pero, profe, ¿cómo fue la pregunta? ¿Por qué el lograr establecer los datos y subrayar la pregunta es un indicador de que comprendí el problema? Porque si no pudiera comprender el problema no podría destacar nada. O sea, el niño ya está entendiendo el problema, por lo tanto ya puede y tiene la opción de subrayar la pregunta. Súper buena respuesta. Segundo paso, Francisca. Organizar los datos y pienso un plan. ¿Cómo un plan? ¿A qué se referirá esto de pienso un plan? Por ejemplo, si Juanito tiene 5 autos y de ahí regaló 2, tengo que pensar un plan para ver cuántos me quedan. ¿Ya? ¿Y cómo voy a saber cuántos me quedan? ¿Cuál es el paso siguiente? Sumar y restar. Ya, dice, pongo en práctica el plan y realizo las operaciones. O sea,
Saco los datos, los escribo en un lado, ¿cierto? El primero Claro. pude determinar cuáles eran los datos y determinar cuál es la pregunta. Después organizo los datos y pienso en mi plan. O sea, mi plan va a tener que ver con cuáles son los datos y cuál es la pregunta. Ahora, cuando nosotros hacemos una operación y rescatamos los datos desde un problema matemático, lo que llevamos después es un orden, sacándolo, escribiéndonos en otro lado. Y a continuación, ¿qué hago, Fran? A continuación dice, escribo, soluciono, reviso y compruebo. Ya, pero el paso anterior decía, pongo en práctica el plan y realizo las operaciones. En este caso, supimos que tenía 5 y que va a entregar 2. Por lo tanto, ¿qué operación es la que realizó? Restar. Ya. ¿Cómo después dice? Escribo la solución. ¿Qué será la solución? La respuesta a qué es esa solución. La respuesta al problema. La respuesta al problema, la respuesta a la pregunta inicial, ¿cierto? Y dice, sí. Escribo la solución, reviso y compruebo. ¿Cómo puedo comprobar una resta? ¿Se acuerdan, chiquillos, de eso? Puede dibujando 5 autos y luego tachando los que va a regalar. Ya, ahí estoy restando, ¿cierto? Pero ¿cómo supongamos que a mí me dio, tenía 5, regalé 2 y me quedé con 2. ¿Está bien esa resta? No, pues está mal porque tenía 5, regaló 2, deberían quedar 3, ya. no 2. ¿Y qué pasa si el niño o la niña dice que le quedaron 2? ¿Qué tenemos que hacer? Revisar. Comprobarlo. ¿Se acuerdan cómo se comprueba una resta? Se suma el resultado con el segundo dígito. Exacto, con la segunda cifra. Cuando yo hago una resta, yo voy a sumar el resultado con el restando. Y cuando es una suma, lo que voy a hacer cuando es una suma, el resultado lo sumo al número menor y me tiene que dar el número mayor. ¿Ya? Después lo vamos a explicar más a fondo. Pero efectivamente, gracias Francisca. Si se fijan, esto que tenemos acá, en cuanto a los problemas, tenemos paso a paso para resolver problemas. Esto, paso a paso para resolver problemas, es una estrategia de resolución de problemas. ¿Por qué será necesario, chiquillos, chiquillas, deber tener una estrategia para resolver problemas matemáticos? Para tener un orden. Para tener un orden. Súper buena respuesta. ¿Por qué hay que tener un orden, Katy? Porque si no, no podría resolverlo, o se enredaría. Se enredaría, justamente, y no vamos a llegar a la respuesta esperada. Recuerden, chiquillos, que en las matemáticas hay ejercicios de matemática que no podemos resolver sin respetarlos paso a paso porque el resultado no va a ser igual. En cambio, hay unos que en el orden de los factores no va a alterar el producto, pero en algunos sí. Y en las estrategias matemáticas lo que se busca establecer es cómo seguir, cómo avanzar en este paso a paso para poder llegar a los resultados o a la respuesta que me están pidiendo. Recuerden que las matemáticas tienen que ver con esta resolución a nivel cognitivo que me permite identificar los factores de la operatoria y llegar a un resultado. ¿Ya? Ya, chicos. Laura, ¿está por ahí? Sí. Ya, ¿qué vimos hoy, Laura? ¿Qué son las DAM? ¿Se acuerdan? Primero, ¿qué son las DAM? Son las dificultades en el aprendizaje matemático. Exacto. ¿Cuáles son las causas de las dificultades en el aprendizaje matemático? ¿Podríamos mencionar solo una o...? No, mencionaron varias de nuestras compañeras, mis compañeras. Ya, o sea, no solo tiene una única causa, son muchas dificultades, ¿cierto? Sí. Ya, tenemos dificultades que tienen que ver con el desarrollo cognitivo. ¿Cómo influye la escolaridad en este desarrollo cognitivo, Laura? Oh, perdón. Influye de manera en que los niños después, si no desarrollaron lo cognitivo con las
Eh, La estimulación adecuada. Claro, con la estimulación adecuada les va a dificultar después poder realizar operaciones Matemáticas, ¿cierto? matemáticas. Tenemos dificultades que tienen que ver con el cálculo mental, el razonamiento lógico y las habilidades cognitivas, que es lo que nosotros ya vimos a profundidad, razonamiento lógico y habilidades cognitivas. Tenemos que enfatizar ahora en cálculo mental, ¿cierto? Dificultades relacionadas con la estructuración matemática, o sea, cómo se sigue esta progresión del aprendizaje. ¿Qué dijimos, Laura, en cuanto a la progresión? ¿Cómo es el aprendizaje matemático? Que es como por etapas, como que se tiene que empezar con la base para después seguir en etapas hacia adelante. Exacto, es secuencial y es progresivo. Sí. Tiene que ver con que también un aprendizaje va a ser la base para otro, ¿cierto? Sí. Ya. Tenemos dificultades en las operaciones. ¿En qué operaciones podemos tener dificultades? En las matemáticas. ¿Cuáles son las operaciones? En la suma, resta, división, multiplicación. Exacto. En las estructuras operacionales, o sea, en el paso a paso, ¿se acuerda? Sí. Ya, números y signos. ¿Qué dificultades podemos tener en números y signos? En que nos lleven a un mal resultado si no tenemos la noción de los números y signos. Ya, ¿qué signos podemos encontrar en matemáticas? El signo más, que es de la suma, el de la resta, que es el menos. También tenemos los puntos, que son importantes para la cantidad de lo que vamos a hacer. Ya, y cuando los chiquillos ya son más grandes, por ejemplo, cuando estamos trabajando ecuaciones, ¿qué símbolos se meten ahí también en las ecuaciones? Ay, yo, profe, no me preguntes eso. Aquí está, pues, mire, en esta imagen que está aquí, ¿qué tenemos? Los paréntesis. Los paréntesis, recuerden, y aquí tenemos el de raíz cuadrada, el signo igual, o sea, son muchos signos que van incrementando el lenguaje matemático. Nosotros tenemos los paréntesis, chiquillos, recuerden que los paréntesis tienen un significado. Por ejemplo, se suma primero lo que está dentro del paréntesis, y si tengo más de un tipo de paréntesis, también tengo que respetar eso. Dificultades en el encolumnamiento, Laura. ¿Qué significa eso? Eso no me quedó, profe. ¿Quién me puede ayudar con eso? Gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. Pero sabía que todo, pues, menos vamos a reforzar lo de encolumnamiento. Chiquillos, ¿quién puede aportar? Era el orden, profe, que se le daba a la posición. A la posición. Tenemos un valor posicional de acuerdo a este encolumnamiento. ¿Cuál es ese valor posicional, Rocío? La unidad, decena, centena. Exacto. Y después seguimos con esta progresión infinita. Claro, la unidad de mí, sí. O sea, el valor de los números va siendo progresivo de acuerdo a la posición que ocupan en este encolumnamiento. Gracias, Rocío. Ya, profe. También tenemos, chiquillos, dificultades en la resolución de problemas. Acá la mayor cantidad, en educación básica, donde tenemos mayor dificultad, es en la resolución de problemas. Pero recuerden que cuando nosotros desarrollamos el pensamiento lógico matemático, lo que estamos haciendo es acercar a los niños y a las niñas a esta resolución de problemas. ¿Por qué, Francisca? ¿Por qué en razonamiento lógico matemático lo que buscamos es llegar a esta resolución de problemas? Profe, no le entendí la pregunta. La resolución de problemas es uno de los momentos en las matemáticas en que hay mayor dificultad. Pero nosotros lo que hacemos cuando estamos haciendo desarrollo lógico-matemático, lo que queremos es llegar a esta etapa y que no hayan dificultades. ¿Por qué creo entonces que se presentan dificultades en la resolución de problemas? ¿Dónde puede estar el problema? ¿De dónde puede partir esto? Es que puede partir de muchas partes, porque por ejemplo, puede partir que el niño a lo mejor puede que tenga, no sé, déficit atencional y no prestó mucha atención a lo que tenía que prestar atención y simplemente no entendió. O también puede venir de las partes de la familia, porque hay veces en que les mandan tareas a los niños y que ejerciten
la matemática en las casas y los papás no están comprometidos y Puede ser también, simplemente no ¿cierto? les ayudan. Y lo que tiene que ver con desarrollo cognitivo de la persona influirá. También. Aspectos de madurez, por ejemplo. Gracias, Francisca. Lili, cuando hablamos de la resolución de problemas, ¿cuáles son los factores que pueden estar deficitarios para poder enfrentar el desarrollo del problema? La comprensión, representación y selección de las operaciones. Exacto. ¿Y dónde no va a haber dificultad? O puede que no haya dificultad. En la ejecución. Exacto. ¿Y la ejecución qué sería? La ejecución se refiere al momento en que yo estoy realizando el ejercicio. Exacto. Súper buena respuesta, Lili. Muchas gracias. Bueno. Juan, Sí, profe. ¿me podría explicar en breve las estrategias de resolución de problemas que tenemos, el paso a paso para resolver problemas? Ya. La primera parte era uno donde tenía que leer el enunciado y la pregunta. En este caso tenía que destacar primero los datos, que eran los, por ejemplo, usted explicó lo de Pedro y Juan, que Pedro tenía 5 autitos y le quería regalar 2 a Juan. En este caso los datos son el 5 y el 2. Ajá, ya. Sí, Ahí, y subrayar la pregunta en este caso, que es cuánto se le tendría que, con cuántos autos se quedaría Pedrito. exacto. Después, pensar un plan. Ya, ¿A qué se referirá esto con pensar un plan? Al pensar un plan se buscaría cuál es la solución que se le puede dar al problema. Y también ordenar estos datos, ver cómo los voy a Sí. disponer para poder resolver. Después dice, pongo en práctica el plan y realizo las operaciones. ¿Aquí qué tengo que hacer entonces? En esta parte ya el niño tiene que, en una parte al lado de la pregunta, puede colocar la forma que puede dar la solución al problema. Y en este caso poner en práctica el plan. Claro, mediante la operación, ¿cierto? Que Sí. podría ser suma, resta, multiplicación, división, etc. Exactamente, dependiendo de lo que es el problema. Claro, y al final, En este caso, que era revisar y comprobar que al saber el tema de la respuesta, se veía con el sustraendo, si mal no estoy. ajá, o sea, comprobar dependiendo del ejercicio o la operación que realizamos. Gracias, Juan. Sí. Chiquillos, nos quedamos con esto de que la resolución de problemas se puede trabajar también a nivel de estrategias. Podemos establecer estrategias para apoyar esta resolución de problemas. Recuerden, chiquillos, que siempre que vamos a hablar de que hay dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, ya vamos a estar hablando de estudiantes que tienen escolaridad. Antes, como mencionaron las compañeras en el inicio, no podemos hablar de dificultades en las matemáticas porque estamos desarrollando habilidades, ¿ya? Las dificultades en las matemáticas las vamos a ver de primero básico en adelante, no antes, ¿ya? Y las dificultades en la matemática pueden pasar por resolución de problemas, pueden pasar por estructura, como lo veíamos acá, dificultades también que tienen que ver con el desarrollo cognitivo. Pero no solo van a tener una causa, pueden tener múltiples causas. Pero siempre, como mencionaron también las niñas, si es en enseñanza inicial de las matemáticas, nos vamos a tener que devolver a determinar cuáles son las nociones previas que están alteradas. Chicos, como siempre, muy buen trabajo y nos vemos el jueves, ¿cierto? Sí, el jueves. Ya, les recuerdo que le envíen a la ISA los trabajos, pero si necesitan alguna consulta, resolver algo, me lo envían a mí para echarle una revisadita previa al final del trabajo, ¿ya? Nos vemos, chicos. Profe. Dígame. Soy la Katy. Nosotros le enviamos el trabajo a su correo. ¿Cuándo? Hoy. Ah, Usted dijo que hoy lo enviáramos. Sí, pero para una revisión, no al final. Eso pónganme en los correos, chiquillos, que es para revisión. No, profe, le enviamos el trabajo, porque puede... Ya, después que esté corregido, que yo les haga la corrección, chiquillos, les voy a escribir las correcciones con rojo. Y ahí no me ha llegado, Katy. ¿A qué correo lo enviaron? Ay, la Nico me lo dio, dice Allende.
No, Allende. ¿Cuál? ¿El de ENAC o el Gmail? ENAC. allendesO@enac.cl. Ah, a lo mejor estaba mal escrito. Ya, porque no me ha llegado. Ya, chicos, nos vemos el jueves y envíen los trabajos para revisión previa, pero el jueves se los hacen llegar a la Isa para que ella me los envíe todos juntos, ¿ya? Y las revisiones las correcciones que le haga van a ir en rojo. Ya, un abrazo, chicos, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe, Chao, niños. gracias. ¿Hasta qué hora va a Cuídense. ser? ¿El jueves? Hasta las 18, Isa, ¿ya? Ok. Ya, gracias. Chao, Isa. profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Profe. Chao, profe. Krishna. Chao. ¿Puedo hablar? Ya, rapidito sí, porfa, que tengo otras cosas que hacer. Profe, Dígame. es que cuando uno sube la tarea sale que hay retraso de 34 días. Pero No por eso se la importa. tiene que enviar a la Isa. Ah, ya, bueno. ¿Ya? Profe, No ¿cuál será era su problema. correo? allendesO@enac.cl. ¿Ya? Ya. Profe, y lo otro es que sabe que me metí al aula virtual a ver la asistencia y a mí me sale un 90%. ¿Y? ¿Están No, en pero todas las clases? Sí, profe, a mí igual me parece un Pero 88. no se preocupen por eso, chiquillas. Yo lo voy a revisar después, pero yo sé que han estado en clase. ¿Ya? Ah, no, Así profe, que porque yo no tranquila. falté. Sí, no se preocupe, Krishna. No se preocupen. ¿Ya? Ya, gracias, profe, que Ya, esté bien. niñas, ustedes también. Cuídense. Chao.